Buenos días, muy buenos días. Esta es la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 16 de noviembre de 2023. Demos lectura a las 8 columnas de algunos diarios de circulación nacional. Reforma. Quieren en la Corte militante de Morena. Manda AMLO terna para sustituir al ministro Saldívar. Acusa oposición nepotismo y advierten voto en contra. El Universal. Fracasa el plan de vacunación con Patria. No está lista. CONAGIT no tiene registros de la producción ni los reportes técnicos. Las dosis deberían haberse aplicado desde octubre. Excelsior. Salario mínimo para deportistas sacude a Liga MX. Senado aprueba reforma en comisiones. El avance en la obligación de dar sueldo base y prestaciones a las mujeres que jueguen de manera profesional sorprendió a la Femex Food, que advirtió riesgos a su viabilidad financiera. El Senado aprobó en comisiones una reforma que obligará a todas las organizaciones deportivas profesionales a fijar un salario mínimo para todas las mujeres que jueguen profesionalmente. Aunque en la Federación Mexicana de Fútbol, Femex Food, habían sido advertidos de que este tema tarde o temprano sería abordado por los legisladores, la noticia los sorprendió. Milenio. Texas desafía a Biden y tipifica cruce ilegal como delito estatal. El Congreso de ese estado aprueba la ley que autoriza detención solo con la sospecha, incluidos niños. La Secretaría de Relaciones Exteriores condena criminalización y moviliza a cónsules. El Financiero. Buscan ampliar incentivos fiscales por nearshoring. Buenrostro. Economía trabaja con Secretaría de Hacienda para atraer nuevas inversiones a México. La Secretaría de Economía trabaja de mano con Hacienda para hacer extensivo el decreto que hoy establece otorgar incentivos fiscales a las exportaciones en el marco del nearshoring, pero ahora también la producción que se queda en el país. En entrevista con El Financiero, Raquel Buenrostro, titular de Economía, recordó que ese decreto, publicado en octubre, busca atraer más inversiones y fortalecer las cadenas de valor. El Economista. Reducir pagos de Pemex al gobierno quitará a estados 41,000 millones de pesos. CIEP. Derecho de utilidad compartida ha pasado de 65% a 30%. El apoyo a la petrolera vía reducción en sus obligaciones con Hacienda se reflejará en una menor recaudación participable. Los recursos otorgados a Pemex en el sexenio superan lo que la empresa entregó al gobierno. Periódico La Jornada. Biden y Xi Jinping acuerdan poner freno al fentanilo. Reanudarán el diálogo para evitar las fricciones militares. La confrontación tendría efectos insoportables, dice el mandatario chino. El presidente de Estados Unidos propone que la relación sea de líder a líder. Confía AMLO en traer buenas noticias de la cumbre de la APEC. México tiene relación estratégica con todos los países de esa zona. Secretaría de Relaciones Exteriores. Contraportada de La Jornada. La producción de frijol se enfila a caída de 50% por la sequía. Será la peor cosecha nacional en 30 años, según cálculos privados. Los daños por las inundaciones costeras sumarán 130 millones de dólares en 2023. Se recibirán 60 millones de dólares por la cobertura del bono catastrófico, Secretaría de Hacienda. Ya afecta el cambio climático a comercio global, advierte Fondo Monetario Internacional. Periódico La Razón. Terna para la Corte llega al Senado y salta oposición por perfiles morenistas. Ejecutivo apuesta por mujeres afines. Propuesta del presidente postula a Berta Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos. PRI, PAN y PRD acusan distorsión a equilibrio de poderes. Morena defiende derecho a proponer. Antes senadores avalan salida del ministro Arturo Saldívar frente acusa que sale por la puerta de atrás. Reporte Índigo.
mueve mano siniestra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentra secuestrada por su secretario ejecutivo, Francisco Estrada Correa, quien, además de ser una figura costosa en recursos e imagen, reprime a los trabajadores quienes lo acusan de servir a las autoridades federales. El Heraldo de México. Contratos de CFE meten a Musk a servicio de Internet. Por contar con el sistema más rápido de transferencia de datos, el gobierno federal eligió la compañía del multimillonario. El Sol de México. Trabajadores quieren alza de 25% al salario mínimo. Se preparan para negociar. La demanda laboral supera la propuesta de alrededor de 12% que perfila el sector patronal. El sector obrero propone un aumento al salario mínimo de 25% para el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para pasar de 207.44 pesos a 259.3 pesos diarios. La propuesta se discutirá con el sector patronal en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, desde finales de noviembre para que en diciembre se alcance un acuerdo. La Crónica. AMLO propone terna morenista para sustituir a Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son 3 mujeres, Berta Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos. La propuesta tras la aprobación por el Senado de la renuncia del ministro. Diario 24 horas. Detectan en CONAVIM apoyos irregulares. Hay Auditoría Superior de la Federación, daño al erario por 3.1 millones de pesos. La Comisión Nacional para Evitar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres otorgó subsidios a organizaciones para la operación de refugios temporales de apoyo a víctimas de violencia, que no contaban con la infraestructura necesaria para atender a las usuarias, además de que no se entregó documentación comprobatoria del uso de los recursos, pese a lo cual se le dio más dinero, revela el último informe de la Auditoría Superior de la Federación. Diario Contrarréplica. Amagan PRI y PRD con romper alianza con PAN en la Ciudad de México. Advierten contra intento panista de imponer candidatura de Santiago Taboada para jefatura de gobierno. Estaría proporcionando la derrota como en Edomex, dice el periodista Luis Cházaro y el priista Adrián Rubalcaba. Exige que el método para elegir al candidato en la capital sea el mismo que se aplicó para la presidencia. Periódico La Prensa. Caos vial. Maestros marchan en busca de mejoras salariales y desquician las principales avenidas de la zona centro de la Ciudad de México. Periódico El Independiente. Así no, Marcelo. Epigmenio. El entorno de Claudia Sheinbaum reacciona a activismo personal del ex canciller en Morena. Temen fracturas en bloque López Obradorista. Arriola recuerda cómo Camacho saboteó campaña de Colosio. Periódico Puntual. Eliminar la tenencia, irresponsable. Eliminar la tenencia es sinónimo de decir primero los ricos. Una propuesta en ese sentido es una grave irresponsabilidad social. Es atentar contra los programas sociales y los apoyos a los pobres. Si en el Estado de México aprobaran cancelarse el pago de la tenencia, se dejaría de percibir más de 10,000 millones de pesos. Diario de México. Consuman la renuncia de Saldívar. Hay terna guinda. Con la inconformidad y repudio de la oposición, el Pleno del Senado de la República aprobó la dimisión de Arturo Saldívar Lelo de la Rea a su cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin perder tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo llegar a la Cámara Alta la terna para designar a quien suplirá al togado. Son 3 mujeres de extracción morenista. Publimetro. Perfilan a alfiles de Morena para llegar a la Corte. Aval. El Senado aprobó la dimisión de Arturo Saldívar Lelo de la Rea como ministro de la Suprema Corte. Terna. AMLO propuso como sustitutas a Lenia Batres, Berta María Alcalde Luján y María Estela Ríos González.
Periódico El Día. México en peligro de perder su autonomía. Tras darse a conocer la terna propuesta por el presidente de la República para el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia que ocupará el lugar que dejó vacante Arturo Saldívar, diversos senadores advirtieron sobre el peligro que representa las nominadas, pues la elección de cualquiera de ellas atenta contra la división de poderes en el país. Diario Imagen. AMLO. Críticas sobre actuación de autoridades en caso Acapulco. Buscan desprestigiar mi gobierno. Reproche a medios de comunicación. Estas fueron las 8 columnas de algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 16 de noviembre de 2023. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info o bien también escuche la audiosíntesis en las diversas plataformas como Amazon Music, Spotify y otras más. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.